Imagínense esto, verano de 1914. Por toda Europa, la gente marcha a la guerra, casi como si fuera una fiesta. Esperaban una aventura, algo glorioso. Pero esa marcha, que empezó con tanto orgullo, se convirtió de la noche a la mañana en una catástrofe mundial. ¿Cómo es que todo se vino abajo pero tan rápido? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese primer y fatídico año de la Gran Guerra. Y para entender la historia, a veces hay que empezar por el final. Lean esta frase. Es de un soldado británico anónimo. Es un contraste brutal, ¿no? Con todo ese optimismo del principio. Estas palabras nos dan esa perspectiva, esa sombra que necesitamos para realmente comprender cómo empezó todo. Ok, entonces, para entender el shock que fue la guerra, primero tenemos que ver cómo era el mundo justo antes. El mundo que estaba a punto de desaparecer por completo. Hablemos de esa era, de ese verano lleno de ilusiones muy, muy peligrosas. A ver, a este periodo se le llama la paz armada, pero de paz tenía poco. En realidad era un mundo que estaba literal aguantando la respiración. Todas las naciones construyendo ejércitos gigantescos. Y la gente vivía con una anticipación rarísima, casi festiva, esperando que el conflicto estallara. Imagínense, era como la víspera de un mundial de fútbol, pero con cañones. Y miren esto, porque es fascinante. Nos muestra las grietas profundas que había dentro de los grandes imperios. Esto que ven es de una guía británica oficial, tratando de entender al imperio austrohúngaro. Y lo hacían con estereotipos que hoy nos parecen casi un chiste. Es que era un verdadero hervidero de nacionalismos, un polvorín a punto de estallar. Y aquí está la gran ilusión de 1914. La gente de verdad creía que la guerra iba a ser una cosa rápida, una aventura gloriosa que, como decían todos, terminaría antes de Navidad. Para Navidad todos en casa. El propio Kaiser de Alemania se jactaba de que estaría celebrando la victoria para las fiestas. Nadie, absolutamente nadie, tenía idea de lo que se venía con la guerra moderna. Muy bien, ahora vamos a ver cómo esa idea de una guerra corta se plasmó en un plan militar. Un plan súper preciso, muy ambicioso y, como veremos, con fallas catastróficas. Y ese plan era el famoso Plan Schlieffen. Básicamente era la estrategia maestra de Alemania para no tener que pelear en dos frentes a la vez. Todo, pero todo el esfuerzo de guerra alemán dependía de esta única apuesta. Era un plan de alto riesgo, diseñado para una victoria relámpago. Y lo más importante, no había plan B. O funcionaba o, bueno, ya veremos. Era literalmente una carrera contra el reloj. Tenían 42 días. Primero, invadir Bélgica para sorprender a los franceses. Segundo, rodear y aplastar a su ejército. Tercero, tomar París y forzar la rendición. Y cuarto, mover a todo el ejército al este para encargarse de Rusia. El punto clave aquí es que todo era como un mecanismo de relojería suizo. Un solo retraso, un solo error y todo el plan se venía abajo. La clave era la velocidad. Y aquí se ve perfecto el choque de dos mundos, de dos siglos. Por un lado, los alemanes, con cascos de acero, ametralladoras, su artillería pesada, la famosa Gran Berta. O sea, la guerra del siglo XX. Y por el otro, los franceses, con sus uniformes azul brillante perfectos para hacer un blanco fácil y lanzándose a la carga con bayonetas como en los tiempos de Napoleón. Era una locura. Y entonces, el perfecto mecanismo de relojería alemán se topa con su primer problema. Un problema que nadie había previsto. No fue un error militar, fue un error de cálculo humano. Subestimaron por completo al ejército y al pueblo de Bélgica, que se resistieron con una fiereza increíble. Ese pequeño retraso, esa determinación que nadie vio venir, fue el primer golpe mortal para el cronómetro alemán. Ese retraso inicial nos lleva directamente a este momento. El momento clave en el que el sueño de una guerra corta se hizo pedazos. Y todo pasó a poquitos kilómetros de París, en el río Marne. El avance alemán parecía imparable, ¿verdad? Pero para colmo de su retraso en Bélgica, cometieron dos errores garrafales. Primero, movieron casi 200.000 soldados al frente ruso demasiado pronto. Y segundo, un general, von Kluck, cambió el rumbo y expuso el flanco de su ejército a un ataque desde París.
2 errores nacidos del exceso de confianza que les costarían carísimo. Y justo ahí, cuando todo parecía perdido para los franceses, ocurrieron, los milagros. Primero, un avión de reconocimiento francés, de esos nuevos, ve el flanco alemán totalmente expuesto. Y casi al mismo tiempo, como si fuera de película, una patrulla francesa encuentra un mapa alemán perdido, con todo el plan de ataque. O sea, de repente, tenían el manual de instrucciones del enemigo en sus manos. 600. ¿Qué significa este número? Bueno, es una de las historias más increíbles de la guerra. Son 600 taxis de París. Sí, taxis. El ejército los requisició para llevar a miles y miles de soldados al frente de batalla. Fue una movida desesperada, pero brillante. Una movilización civil como nunca antes se había visto, y que fue clave para cambiar el curso de la batalla. Pero esa victoria tuvo un costo que es casi imposible de imaginar. 500,000, medio millón de bajas entre muertos y heridos en una sola semana. Esto convirtió a la batalla del Marne en la más sangrienta de toda la guerra si calculamos las pérdidas por día. Fue sencillamente una carnicería. Y así, el avance alemán se detuvo en seco. La carrera hacia París había terminado. El plan de una guerra rápida, de movimiento, había fracasado por completo. Y en su lugar estaba a punto de nacer algo mucho peor: el largo y brutal estancamiento de las trincheras. No era la victoria gloriosa que todos esperaban, no, era el inicio de una pesadilla. Mientras todo esto pasaba en Francia y el frente occidental se convertía en un lodazal, el conflicto estaba explotando por todo el planeta. Cualquier esperanza de que esto fuera solo una guerra europea se esfumó. Vámonos al frente oriental. Allá, el ejército ruso, conocido como el rodillo ruso por su tamaño masivo, fue aplastado por Alemania en la batalla de Tannenberg. Fue una derrota catastrófica. Y una de las razones clave, los comandantes rusos se comunicaban por radio, sin cifrar sus mensajes. Los alemanes básicamente escuchaban cada uno de sus planes, una eficiencia alemana aterradora contra un error garrafal. Y mientras tanto, en Serbia, justo donde saltó la chispa que inició todo, la cosa era un desastre para los invasores. El poderoso imperio austrohúngaro simplemente no podía con el pequeño ejército serbio. Les dieron una paliza tras otra. Se convirtió en otro frente estancado, brutal, y para finales de año, después de miles de muertos, las líneas del frente estaban exactamente en el mismo lugar que al principio. Y para completar el panorama mundial, el Imperio Otomano, al que llamaban el hombre enfermo de Europa, decide unirse a Alemania y Austria-Hungría. Con esto, la guerra ya no era europea, era global. El mapa de la guerra se expandió de golpe hasta el Medio Oriente. Ahora la lucha también era por el control de rutas marítimas y, muy importante, por el acceso al petróleo, el recurso que iba a definir el futuro. Y justo cuando termina este primer año, un año horrible, lleno de sangre y fracasos, sucede uno de los momentos más extraños, más surrealistas y sobre todo más humanos de toda la guerra. Imaginen la escena, Nochebuena de 1914. De repente, del lado alemán empiezan a aparecer arbolitos de Navidad decorados en el borde de las trincheras. Y luego empiezan a cantar villancicos. Este simple gesto llevó a una tregua no oficial en gran parte del frente, y resume perfectamente el sentimiento de irrealidad que vemos en esta cita de un soldado británico felicitando a quienes iban a intentar matar al día siguiente. Y por un momento, solo por un momento, la guerra se detuvo. Los soldados que horas antes estaban disparando salieron de sus trincheras, se encontraron en la tierra de nadie, ese espacio de muerte entre ambos lados, y ahí intercambiaron regalos, cigarros y hasta jugaron partidos de fútbol en el lodo congelado. Por un instante mágico, la humanidad le ganó a la maquinaria de guerra. Pero fue solo eso, un momento, un destello. El alto mando, furioso, prohibió inmediatamente cualquier tipo de confraternización. Esa pequeña chispa de paz fue apagada a la fuerza. Y esto nos deja con la pregunta final, la más inquietante de todas. Si los soldados de a pie, los que estaban en el lodo, podían encontrar esa unidad compartida, ¿qué fuerzas los obligaron a seguir matándose por 4 años más de una forma cada vez más brutal? Esa pregunta es la que persigue a toda la Primera Guerra Mundial.